Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Estamos trabajando el outfit número 2 de nuestra preciosa muñeca Emma. Emma y sus outfits, como hemos titulado este proyecto de Navidad. En esta oportunidad vamos a terminar en este tutorial parte 2 todo lo que nos resta para terminar sus accesorios. Vamos a hacerle unos accesorios de más, pero si no has realizado este precioso vestido, que ya lo hicimos, y estas preciosas botitas, por aquí arriba te sale el video como sugerencia, la parte 1 de este outfit de otoño. Y en la descripción del video también les dejo el link, el enlace para que le piques y vayas y realices toda esta parte 1. En la parte 1 ya tejimos su precioso vestido, mira cómo quedó de lindo con sus mangas bombachas, y tejimos sus dos botitas. También he escogido un botoncito de los que tengo aquí ya comprados para Navidad, para el vestidito. Recuerda que en la parte de atrás te voy a mostrar, y en la parte de atrás de nuestro vestido le dejamos el agujero o nuestro agujerito, nuestro huequito, nuestro ojal, para que podamos introducir pues el botoncito. Entonces le he cosido ese pequeño botón de perla, y tú puedes coserle cualquier otro que hayas escogido. ¿Listo? Eso hemos avanzado en la parte 1. Vamos a peinar a nuestra Emma. Vamos a arrancar con nuestra parte 2, donde vamos a trabajar ya lo que nos resta para terminarla. Arranquemos. Vamos a dar inicio con el gorrito. Vamos a trabajar el gorrito. Yo he escogido un tono caqui, un tono crema o cafecito muy claro, y vamos a trabajar 7 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a trabajar este resorte en punto media vareta o punto bajo alto, que es el mismo que trabajamos para el vestido, y vamos a devolvernos desde la segunda trabajando los 6 puntos media vareta hasta terminar la cadena. Aquí estoy escondiendo la hebra inicial, la doblo para que nos quede en la parte interna, y cada vez que lleguemos al final trabajando los 6 puntos vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y la siguiente fila la vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Así vamos a hacer en todas las filas, desde la fila 1 hasta la fila que te voy a indicar. Subiendo con una cadena, giramos y trabajando solo por la hebra trasera los 6 puntos media vareta. Vamos a darle todo el círculo o alrededor a la cabecita de nuestra Emma hasta tener el ancho deseado. Van a tejer, mis chicas, en total 40 filas. Vamos a hacer 40 filas hasta tener el largo deseado que dé todo el contorno, el diámetro de nuestra cabecita de Emma. Y cuando tengas las 40 filas, vamos a unir, vamos a poner nuestra aguja en la parte de acá arriba. Vamos a tomar el otro extremo y vamos a unir con puntos deslizados de un extremo al otro para que quede cerrada nuestra abertura. ¿Listo? De un extremo al otro vamos atravesando de un punto al otro punto, puntos deslizados, hasta que lleguemos al final y ya nos quede cerrada la abertura o el diámetro nos quede circular. Aquí vamos a empezar a trabajar en rondas. ¿Listo? Aquí ya empezamos a trabajar en rondas la puntada que les voy a indicar, trabajando sobre el lateral de nuestras filas. Para iniciar esta puntada de nuestro gorrito vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a trabajar en punto alto y en punto alto doble. Vamos a tejer primero 2 cadenas al aire y vamos ahora a realizar por cada fila un punto. Si logras ver, se nos ve aquí una fila, segunda fila, tercera fila. Unas se ven hacia adentro y otras hacia afuera porque trabajamos por hebra trasera. ¿Listo? Se nos va a ver unas más que otras, pero necesitamos hacer un punto por fila.
Así que vamos a comenzar trabajando, mis chicas, la primera fila haciendo sobre ella un punto alto. 1, en la siguiente fila el segundo punto alto, vamos a hacer 4. En la siguiente nuestro tercer punto alto y en la cuarta fila el cuarto punto alto. Tenemos 4 puntos altos. Vamos ahora a hacer puntos altos dobles, que va a ser en relieve. Entonces vamos a saltarnos dos filas. Ya hicimos acá 1, 2, 3, 4. Vamos a saltarnos 1 y 2. Y en la tercera fila vamos a tomar doble hebra y vamos a realizar allí un punto alto doble. Repetimos lo mismo en la siguiente fila, un punto alto doble. Tenemos allí 2 puntos altos dobles. Como nos hemos saltado 2 filas, nos vamos a devolver a trabajar los 2 puntos altos dobles de esas 2 que nos hemos saltado. Así que tomamos doble hebra y nos devolvemos tomando de adentro hacia afuera la fila. Me estoy devolviendo a la primera fila que me salté y aquí de adentro hacia afuera voy a trabajar un punto alto doble. Vuelvo y tomo hebra doble vez y igualmente la segunda fila que me salté, allí voy a trabajar otro punto alto doble. Ahora voy a continuar donde quedamos en la siguiente fila donde íbamos trabajando. Voy a trabajar ahora los 4 puntos altos, uno por cada fila. 2, 3 y 4. Este es el patrón o la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. 4 puntos altos, 2 puntos altos dobles, saltándonos 2 puntos, ¿no? Trabajamos 2 puntos altos dobles y luego nos devolvemos y trabajamos los 2 puntos altos dobles que dejamos saltados, tomando de adentro hacia afuera los puntos. Y así nos queda este pequeño relieve y vamos a repetir ese patrón hasta llegar al inicio. Al terminar esa fila pasamos a la fila 2. Desde la fila 2 vamos a repetir el mismo patrón hasta la última de nuestras filas del gorro. Así que para iniciar subes con 2 cadenas y trabajas 4 puntos altos que son los que tenemos en la parte baja. Para la parte del relieve vamos a tomar doble hebra, siempre encima de nuestros puntos altos hacemos también puntos altos dobles. Encima de nuestros puntos altos dobles hacemos nuevamente puntos altos dobles y donde tenemos puntos altos hacemos puntos altos. ¿Listo? Así vamos a hacer. Vamos a hacer los 4 puntos altos y cuando lleguemos a este relieve de puntos altos dobles vamos a trabajar primero los puntos que están por encima. Así que vamos a tomar primero abrazando de dentro hacia afuera como en relieve y hacemos el primer punto alto doble. Después tomamos nuevamente doble hebra y hacemos el segundo. Para trabajar los 2 puntos altos dobles que están por la parte de atrás, lo vamos a hacer igualmente por detrás. Así que nos vamos, ya tomé doble vez hebra y nos vamos por detrás de los puntos altos dobles que acabamos de hacer y vamos a encontrar los puntos altos que tenemos de la ronda anterior y los vamos a hacer. Son 2, 1 y por ahí escondido detrás de esos está el otro. Y continuaremos cuando hayamos terminado esos 2 puntos altos dobles que están por detrás. Continuamos con los 4 puntos altos que siguen en la fila.
y volvemos a repetir hasta terminar. Así se va a ver, mi chica, se va a ver 2 puntos altos dobles por encima y 2 internamente. Y vamos a ir repitiendo esto hasta terminar. ¿Listo? Ya te indico cuántas filas vamos a hacer, cuántas rondas. Ya llevamos 2, vamos a ver cuántas más vamos a trabajar. Vas a tejer hasta la ronda número 9. En total 8 rondas desde la número 2. Así igual, mis chicas, como veníamos trabajando. Los puntos que se realizan en relieve se toman por la hebra por delante y los que van atrás pues se toman normalmente. Y así nos queda la puntada. Vamos a cortar la hebra larguita porque con ella vamos a cerrar la abertura por la parte de arriba. Así que vamos a coger la aguja lanera y vamos a pasar por todos los puntos tomando la hebra delantera, por todos los puntos hasta llegar al inicio y luego jalaremos la hebra para que se cierre completamente la parte de arriba. Hacemos un nudito y con el hilo café vamos a realizar un pequeño pompón. Así queda nuestro gorrito. Ya cuando hemos cerrado la parte de arriba, lo apreté lo más que pude y más sin embargo nos quedó un huequito. Vamos a dejarlo a un lado y vamos a hacer el pompón. Vamos a cortar una hebrita más o menos larguita para luego coser o ajustar el pompón. La dejamos a un lado y vamos a tomar el hilo café. Yo tomé el hilo que trabajé para la suela de las botas y voy a utilizar mis 4 dedos como tamaño para realizar el pompón, así que voy a ir dando vueltas, muchas vueltas. Esto depende del tamaño, del gruesor que quieras el pompón. Vamos a hacerlo bastante gruesito, pues en mi caso lo quiero grandecito, y vamos a redondear y vamos a ir haciendo esto. Cuando ya tengas la suficientemente abundante, vamos a cortar la hebra, sacamos nuestros deditos y vamos a tomar la hebrita que habíamos apartado anteriormente. Vamos a ponerla justo en el centro debajo de nuestro pompón y vamos a hacerle un nudito. Voy a pasar varias veces la hebra, que nos quede un nudito fuerte, y ajustamos, apretamos bastante. Esta es la manera en que yo lo realizo. Hay muchas maneras de realizar el pompón, hay muchas formas que encuentras en YouTube, en internet, y esta es una de ellas. Listo, hacemos varios nuditos bien ajustadito. Y vamos a introducir la tijera por en medio de nuestro pompón por los laterales, cortando todo lo que nos queda doble. De esta forma, por aquí hay todavía hebras dobles, las vamos a cortar y lo mismo hacemos del otro lado. Vamos a tratar de no dañarlo, de no desbaratarlo. Creo que ya quedaron todas cortaditas. De esta forma, lo que yo hago ahora es coger las dos, estas dos que hicimos un nudito largo son las que nos van a ayudar para coser en la parte de encima del gorrito. Y lo que vamos a hacer es echarlo todo hacia arriba y emparejar. Mira, así lo estoy cogiendo y emparejamos. Vamos a emparejar. Tomamos así y empezamos con la tijera a cortar todo esto sobrante. Toca con unas tijeras bien filositas y empezamos a emparejar haciendo como un pomponcito, un círculo, y vamos a ir poco a poco. Está muy largo, así que voy a seguir cortando hasta que tengamos un pompón bien redondito y bien hermoso. Después de haberlo emparejado bastante, mis chicas, vamos a coserlo. Así que ya he enhebrado el hilo en la aguja lanera y lo que nos resta es muy sencillo. Solamente debemos hacer unas puntaditas acá en la parte de arriba de nuestro gorrito y terminamos con nuestro accesorio, nuestro gorrito. Vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a trabajar la capita de tono verde oliva, al igual que hicimos una de las golitas del vestido, y primero vamos a trabajar 100 cadenas al aire.
y cortamos la hebra. Cuando ya tengas las 100 cadenas, vamos a trabajar con la aguja número 2 milímetros. Yo estoy trabajando con ella para que me quede la capita un poco más pequeña y ajustadita. Vamos a contar desde el inicio 30 cadenas al aire y en la cadena número 31 vamos a iniciar a trabajar. Vamos a dejar esas 30 cadenas al aire para poder amarrar nuestra capita en la parte de adelante. Y aquí vamos a empezar a trabajar en punto bajo, enhebramos acá y vamos a realizar en punto bajo 40 puntos bajos. Nos deben de quedar 30 puntos también en el otro extremo libres para amarrar la capita también como cordoncito en el otro extremo. Así que vamos a trabajar 40 puntos bajos. Cuando los realicemos, subimos con una cadena y trabajaremos en filas. Al terminar los 30 puntos, mis chicas, vamos a enhebrar. Subimos con 5 cadenas. Y el patrón que vamos a repetir en esta fila va a ser 5 cadenas, nos saltamos 3 puntos y en el punto número 4 hacemos un punto bajo. 5 cadenas, nos saltamos 3 puntos y en el punto 4 hacemos punto bajo. Así vamos a repetir por toda la fila. Así se ve nuestra fila 2 con estos canalitos y vamos a repetirlo por la fila número 3. Subimos con 5 cadenas, giramos y en nuestro primer hoyuelito hacemos punto bajo. Repetimos las 5 cadenas y en el siguiente hoyuelito hacemos punto bajo. Así lo vamos a hacer por toda la fila. Vamos a hacer esta y una más. Hasta la siguiente fila también repetimos el mismo procedimiento. Al terminar la fila 4 se va a ver así, mis chicas, tenemos ya estas conchitas y lo que vamos a hacer ya para terminar es dar unos cuantos piquitos. Así que vamos a girar y en cada uno de los hoyuelitos, en el primero vamos a trabajar punto media vareta. Hacemos 3 puntos media vareta. Luego hacemos 2 cadenas al aire y un punto deslizado en la cabecita del último punto media vareta. Hacemos esa puntadita pick-up. Luego en el mismo lugar, en el mismo hoyuelito, hacemos para terminar 3 puntos media vareta. Pasamos al siguiente y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y luego repetimos lo mismo en el siguiente hoyuelito. Hacemos 3 medias varetas, 2 cadenas, punto deslizado en la cabecita del último punto. Luego en el mismo lugar hacemos 3 medias varetas. Y pasamos al siguiente hoyuelito donde hacemos punto deslizado. Y lo vamos a repetir hasta finalizar la fila. Cuando terminas, escondemos la hebra, mis chicas, y así nos queda. Cortamos las tiritas y con estas tiritas vamos a hacer un lacito en la parte de enfrente y lo ponemos justo encima del vestidito. Así hemos terminado ya todas las piezas. Tengo acá el gorrito, lo que hicimos en esta parte 2. Vamos a esconder hebras, a coser y les voy a mostrar ya nuestra Emma terminada con todas sus prendas puestas para que podamos apreciar nuestro outfit de otoño terminado. Bueno, mis chicas y mis chicos, ya hemos terminado nuestro segundo outfit de Emma. En esta oportunidad, nuestro outfit de otoño. Espero que lo hayas disfrutado. Aquí yo ya coloqué la capita, le hacemos un lacito para que quede así en el frente sus cordoncitos. También ya ubiqué su gorrito. Quedó súper lindo el gorrito. Sus botitas ya se las coloqué y así queda nuestro outfit de otoño.
Espero que hayas disfrutado muchísimo estos dos outfits. Ya solo nos queda un outfit más, que es el outfit de verano. Para los calores, el sol, la playa, bueno, nos queda para la próxima semana, así que te animo a que te suscribas, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba ese tercer y último outfit. Recuerda que estamos trabajando dos proyectos de Navidad. Uno es este con los 3 outfits de Emma y luego empezaremos con nuestro segundo proyecto navideño, que es nuestro gnomo tejido en la marca Chelin. Así que es un cojín precioso que no te puedes perder. Pícale aquí, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el próximo tutorial, el próximo video, y disfruta este precioso regalo. Mi chica, nos vemos en un siguiente tutorial la próxima semana. Espero que estés esperando junto conmigo subir el patrón en PDF en mi cuenta Raverly para que también lo puedas tener, este precioso regalo de Emma y esos 3 outfits en PDF descargable. Te llega al correo electrónico. Así que nos vemos, mis chicas, en el siguiente tutorial. Disfruta este outfit. Bye bye.